El Rincón del Pánico. Buenas noches a todos y todas. Los saluda un día más su servidor y les da la bienvenida a esta transmisión de su Rincón del Pánico. Historias cortas de terror sobre la carretera. Las carreteras. Todos hemos llegado a sentir un increíble terror cuando nos transportamos en ellas y vemos algo moverse de reojo o simplemente sentimos una vibra diferente. Afortunados los que no han sentido o acostumbran a transitar mucho por ellas. Son lugares donde miles de personas pierden la vida día a día y gracias a ello se han llenado de mucho misticismo y dolor. A continuación te relataré un compilado hecho por mí mismo de las leyendas más aterradoras de las carreteras. Amor de madre. Las leyendas en mayor parte suelen estar cubiertas de terror e intriga. Sin embargo, esta nos envuelve más en un asombro y tristeza antes que el terror. Esta nos relata la vivencia de un chico y nos cuenta lo siguiente. Venía de visitar a mis padres a las afueras de la ciudad. En este momento viajaba a gran velocidad como estaba acostumbrado. Ya eran altas horas de la noche, debo decir. Sentía temor, ya que esta carretera era demasiado peligrosa. No solo por los delincuentes, también tenía numerosas curvas demasiado cerradas y grandes precipicios. En una curva bastante cerrada, la cual le llamaban la cuna del diablo, alcancé a distinguir la figura de una mujer. Reduje la velocidad un poco y al verla mejor noté que era una mujer joven. Ella traía un hermoso vestido amarillo con flores. De primer momento pensé en seguir de largo. Podría ser una trampa para robarme el vehículo o incluso matarme. Pero por alguna razón algo dentro de mí me hizo detener. Al parar y bajar del vehículo noté una cara de desesperación y terror que en un momento se tornó más en paz y tranquilidad. La mujer me abrazó y me dio las gracias. Me imploró que la ayudara. Me contó que hace unos instantes había tenido un accidente, que por favor llamara ayuda porque ella y sus niños habían caído por la pendiente de la curva. La pendiente era demasiado profunda y deberían rescatarlos gente experta. Me asomé al precipicio y efectivamente era imposible que yo los ayudara. Volví a preguntarle cómo es que se había logrado subir ella hasta allí, pero al girarme me percaté de que no había nadie. Un poco intrigado y asustado, llamé a emergencias. En cuestión de 45 minutos estuvieron allí, los malditos minutos más largos de toda mi vida. El temor de estar en ese lugar, solo, de noche, y sin saber qué había pasado con la señora. Como si fuera mi responsabilidad, me quedé hasta que sacaron a las víctimas. Efectivamente, eran dos pequeños y una señora. Los dos niños estaban vivos, algunos golpes delicados, pero sin duda se salvarían. La madre, lamentablemente como era la que conducía, murió en el impacto. Era una escena totalmente impactante. Estaba sencillamente irreconocible. Lo único que pude identificar era un hermoso vestido amarillo con flores, ahora manchado totalmente de sangre. El hombre. Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por la carretera cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños se aburrieran, les dejaron la radio encendida. Las horas pasaron y pasaron. Los niños se preguntaban dónde estarían sus padres. Y la noche cayó y los padres seguían sin volver, cuando repentinamente por la radio sonó una advertencia. Un asesino muy peligroso ha escapado del centro penitenciario de Luisiana. Por favor, extremen precauciones y llamen a las emergencias en cualquier situación.
Las horas pasaban y los padres de los niños seguían sin regresar. Los niños, ya con los nervios de punta, estaban sumamente nerviosos y se preguntaban el uno al otro dónde se encontrarían sus padres, cuando, de la nada, empezaron a escuchar golpes. Los golpes parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche. Decidieron abrazarse fuertemente, con un miedo que les helaba la piel, y evitando gritar, solo se limitaron a temblar. Eran cada vez más fuertes aquellos golpes. Los niños ya no soportaron más el temor y, repletos de miedo, pero con más valor aún, abrieron la puerta y salieron corriendo a toda prisa. El mayor le decía al pequeño: no voltees, solo corre, no voltees. Ninguno se atrevía a girar, hasta que el más grande de ellos cometió el grave error de hacerlo. Lo que vio es algo que jamás podrá olvidar. Al mirar qué era lo que provocaba aquellos ruidos, soltó un grito ahogado. En aquel techo se encontraba un hombre sumamente enorme. Su ropa estaba llena de sangre y sus manos también. Y en sus manos sostenía algo que era con lo que golpeaba el coche. Ello eran las cabezas de sus padres. Alguien sobre la carretera. Eran altas horas de la madrugada. La policía había recibido múltiples llamados de un accidente o altercado en la ruta 16 de la Providencia de Chaco. Al arribar al lugar, encontraron un camión volcado y el chofer se encontraba a pocos metros de la unidad en clara putrefacción. Unos metros enfrente se hallaba una escopeta en un charco de sangre. Por más registros e investigaciones realizadas, no se pudo hallar rastro ninguno de otra persona. Solo hallaron un teléfono sin bloqueo en las manos del ya difunto chofer. Al desbloquearlo, daba directo al bloc de notas, los cuales relataban lo siguiente: me llamo Fabián, no sé cuánto tiempo me sobre de vida, ni sé siquiera si alguien va a leer esto. Solo quiero que alguien sepa sobre lo que sucedió aquí. Era una noche tranquila. En el cielo no había una sola nube, solo las infinitas estrellas, que en esa noche su brillo era inusualmente intenso, igualmente que la luna. Yo iba escuchando entre caníbales de Soda Stereo entre la radio del camión. Me dirigí hacia una presidencia de Roque Sáenz Peña, en la Providencia de Chaco, por la ruta 16. Llevaba un cargamento de hierba. Había conducido ya un par de horas, puesto que salí de la posada en Misiones cerca de la medianoche. Paré a un costado de la carretera para hacer del baño y estirar un poco las piernas. Cuando iba de regreso a mi unidad, escuché un ruido que venía del monte. Rápidamente saqué la escopeta que siempre cargo conmigo y fui a ver qué era lo que hacía ese ruido. Me pareció escuchar los gritos de una mujer de más o menos una mayor edad. Cuando llegué al lugar de donde provenían los gritos, lo que vi me heló totalmente la sangre. Un hombre vestido de camionero estaba asesinando a un adolescente de unos 16 años. Le apunté a la cabeza al desgraciado y, sin pensarlo, solo disparé. El disparo fue certero. Lamentablemente ya era demasiado tarde para la mujer. Estaba inerte. No había nada que hacer para ayudarla. Me dirigí al camión con la mente algo nublada y, después de llamar a las autoridades, proseguí mi camino. Ya habían pasado un par de horas cuando vi a un hombre salir de los matorrales haciendo una parada. No lo pensé ni siquiera un instante y simplemente seguí de largo. Al ver por el retrovisor, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Ese
Era aquel hombre. En ese momento no lo pensé mucho y simplemente aceleré a fondo. Iba a unos 200 kilómetros por hora cuando un pájaro se impactó sobre mi parabrisas, haciendo que perdiera el control y volcara. Logré salir del camión por la puerta. Con la cara un poco ensangrentada me arrastré hacia el costado de la ruta y pedí ayuda con mi celular. Escuché unos pasos que venían de los matorrales y, sin apenas moverme por el miedo y por el dolor, como pude, volví al camión volcado y saqué la escopeta. Con apenas una bala me dispuse a defenderme de lo que fuera que me acechaba, ya fuera un hombre, un espíritu o una bestia, no me importaba. Yo iba a defenderme hasta el último aliento de vida. En ese momento, mi subconsciente sabía lo que esperaba, pero no quería aceptarlo. Entonces, apareció entre los matorrales, saltando como si fuera un total desquiciado, con un cuchillo en la mano y con un agujero en la cabeza, y gritaba: «¡Te mataré! ¡Te mataré!», dijo el lunático mientras salía espuma de su boca. Me quedé paralizado en el momento. No podía creer lo que mis ojos veían. Lo que ahora sabía que no era una persona saltó sobre mí y, por más forcejeo que hice, logró acertar su cuchillo en mi pecho. De alguna manera logré sacarlo de encima y darme el tiempo para tomar la escopeta antes de que se abalanzara sobre mí una segunda vez. Acerté. Vi cómo ese maldito se desvaneció. Han pasado un par de minutos y realmente no sé si me quede mucho tiempo. Solo sé que aquello que creía muerto ya no está frente a mí. Espero que hayas disfrutado de estas historias en formato podcast, de tu rincón del pánico. Espero que estés teniendo un excelente día y buenas noches.